Buenas noches a todos. Antes de comenzar, quería agradecer a nombre de la Fundación vuestra presencia a través de medio virtual, que es lo que nos permite hoy este tiempo particular que vivimos todos en el Perú y en el mundo entero. Para los que no me conocen, soy el ingeniero Miguel Canepa, soy el gerente general de la Fundación Ciudad de Papel, y a nombre de la Junta de Administración de nuestra institución queremos expresarles nuestro más cordial saludo y agradecimiento, como dije hace un rato, por conectarse a través de este medio virtual. Día además en que la Iglesia Universal celebra a Santa Teresita del Niño de Jesús, o Teresita de Lisieux, doctora de la Iglesia. En esta oportunidad, para tratar el tema, la educación de la conciencia y la voluntad en los niños, como una segunda parte de un tema que fue tratado anteriormente precisamente por nuestro ponente. Entonces vamos a presentar a nuestro ponente, que es el padre Luis Eduardo Ayala Falla. Mis queridos hermanos, hace poco estábamos tratando el tema sobre la formación de la voluntad, que es parte del tema de la formación de la conciencia. Ustedes dirán, ¿qué es la conciencia? La conciencia es la misma inteligencia bajo el fundamento de la teología moral. Es decir, la conciencia, cuando hace juicios, un juicio, es decir, cuando dice esto es bueno o esto es malo. Para que la conciencia llegue a ser un juicio de valor sobre bondad o malicia de un acto, se tiene que valer de la ley. Si la conciencia no se vale de la ley, entonces se llama conciencia creativa. ¿Por qué? Porque lo estoy creando. Es como si yo dijera, para mí, el mundo es cuadrado. Porque creo, me estoy imaginando que el mundo es cuadrado, pero el mundo no es cuadrado, ¿no? Es decir, cuando yo digo el salón de clases es el Estado Nacional, o sea, mi opinión quiere tener más peso que la verdad, que lo que es objetivo. Entonces eso se llama conciencia creativa. Cuando digo, por ejemplo, el aborto es algo bueno, es conciencia creativa, porque hay una ley, no solamente eclesiástica, no solamente un mandamiento de la ley de Dios, sino que dice no matar. Hay una ley en nuestro corazón que me dice qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. Entonces, como ustedes verán, la conciencia para decir que algo es bueno o que algo es malo, tiene que valerse de la ley. La ley es importante. Por eso nos recuerda un salmo que dice, lámpara es tu palabra, Señor, y luz para mis pasos. Entonces, la conciencia moral, que es la conciencia en la cual nos ayuda un poco a corregir nuestras acciones y a valorarlas como buenas o como malas, nos da esa garantía de que estamos actuando con verdad, aun si nos podemos equivocar, ¿no? Erróneamente, pero estamos con la garantía de que no nos vamos a equivocar. Entonces, esa conciencia, por supuesto que es necesario formarla, ¿no? Y el término formación que nos remite etimológicamente a dar forma, ¿no? Dar forma, a configurar, a conformar, que es el resultado de un trabajo, pues, sistemático, gradual. Nadie nace sabiendo, sino va aprendiendo. Hay cosas que nosotros, por sindéresis, ya tenemos, qué es bueno, qué es malo, pero hay situaciones, hay acciones que las vamos aprendiendo sistemáticamente, gradualmente, procesalmente, en todo se busca modelar. ¿No? Yo con esto le digo esto, con esto le quiero yo decir algo que a veces escucho, o escuchaba siempre de los alumnos cuando me hablaban que ya era fin de año, por ejemplo, un padre de familia, ya era fin de año y el padre de familia quería que se le cambie la nota porque la nota era contraria, pues, ¿no? Es decir, el alumno había desaprobado. Ya no, padre, yo quiero la calificación que le han puesto a mi hijo, es una calificación no negativa, tiene 10 y no puede pasar de grado, pero tiene 2 cursos, 3 cursos, no puede pasar de grado. Entonces yo le decía, miren, el profesor, el buen profesor, no solamente califica, el profesor evalúa. Y hay una gran diferencia entre evaluar y calificar. La calificación es poner un número, una nota. La evaluación es un proceso educativo continuo, pedagógico continuo.
Si el profesor solamente se limita a calificar, entonces caeríamos en realidad una mecánica. ¿Por qué? Porque el profesor necesita el aspecto de investigación, necesita saber muy bien la idiosincrasia del alumno, no solamente el aspecto académico, que es importante, por supuesto que sí, pero no solamente el aspecto académico, sino también el aspecto psicológico, ambiental en la familia, el aspecto afectivo, es decir, el profesor tiene que tener una concepción un poco más amplia que es sencillamente reducida a una cuestión de números. Y el padre de familia tiene que considerar así. Es decir, yo puedo considerar que un niño puede dar pues 3, 4 pasos en educación física y esos 3, 4 pasos los califico como 20, porque ha hecho un esfuerzo porque este alumno no rinde en educación física, pero puede rendir en otro curso. Bien, entonces la evaluación es diferente a un tipo de calificación. La formación es un proceso gradual, un proceso continuo. No necesariamente se reduce a una cuestión meramente académica. Y por eso que en el campo de las ciencias humanas o del espíritu, cuando se habla de formación, se tiene como objeto a la persona humana. Eso lo debe tener en claro todo formador, el padre de familia, que es formador, porque dice el documento de la Familiares Consorcio, que fue un documento, una exhortación apostólica del Papa San Juan Pablo II, que el primer derecho de ver para educar a los hijos es la familia. ¿Y que a quién debe ver? Debe mirar a la persona humana. No debe mirar sencillamente la, la cuestión de un número o de considerarlo sencillamente un individuo aislado de su contexto social, familiar, ¿no? Es importante. Entonces, es importante ver que la persona se debe considerar como un principio rector para poder formar, ¿no? Así, esta formación humana busca abarcar todas las dimensiones de la persona, es decir, como le decía a ustedes, es integral, busca un desarrollo total y pleno de la persona desde una dimensión biológica hasta una dimensión trascendente, hasta su dimensión con Dios, ¿no? O sea, yo no puedo reducir tampoco al alumno a una cuestión meramente biológica, porque tiene una cierta tendencia o porque es demasiado amimado en casa o es demasiado violento o tiene un problema de superactividad, es hiperactivo el alumno. Tengo que mirar al alumno bajo una dimensión mayormente integral, porque mayormente esos alumnos que son hiperactivos es porque hay problemas bastante acentuados en la familia, que hay que ir descubriéndolos. O el alumno que tiene sobreprotección de la madre y que es callado y ensimismado, ¿no? Entonces uno va descubriendo poco a poco, para poder comenzar a educar la conciencia, hay que mirar a la persona. No está por demás recordar que en la formación humana, la persona es entendida como una unidad totalizante y una realidad dinámica, o sea, que es un constante, yo diría, devenir histórico personal, y no la puedo reducir sencillamente a una cuestión de un acto aislado. La repetición de actos buenos se llaman virtudes, y la repetición de actos malos se llaman vicios. Pero esa repetición de actos no es una cuestión meramente mecánica, ojo, porque eso hay que tener mucho cuidado en la formación de nuestros niños. No es una repetición mecánica, que hace esto, levántenos, porque si no estamos creando soldados, ¿no? Y el soldado tiene un régimen bajo una orden que tendrá una disciplina, pero esa disciplina se rompe cuando el soldado sale del cuartel, que puede tener ciertos hábitos en casa de orden, de aseo, pero se les pierde. Entonces, es una cohabitación, es decir, va siendo parte de su vida. Y cuando el soldado lo comprende así, entonces será soldado no solamente en el cuartel, o será cura no solamente en el seminario, sino también será sacerdote fuera, será padre de familia fuera, será en donde se encuentre.
porque no es una cuestión meramente mecánica, rezar el rosario todos los días y después ya no rezarlo cuando salga del seminario, o sencillamente saberte el himno nacional de memoria y no sabértelo cuando sales fuera del cuartel, o tantas otras cosas que, oye, ¿por qué mi hijo se pone una maravilla en mi casa? Pero fuera de la casa se porta mal, porque no hay una cohabitación. O sea, no vive el valor como una virtud, sino sencillamente como una repetición mecánica, porque hay una vigilancia demasiado prepotente del padre o de la madre. Entonces, sale de esa esfera, bueno, se suelta, va hacia otras cosas. Entonces, ahí es necesario ver cómo esos tipos de formación tienen que ir de otra manera adecuándose, no a verlos como una cuestión repetitiva, sino como una parte de su vida que le va a ayudar a crecer. Y en este contexto, Gadamer, que es también un gran filósofo y también educador, nos dirá que la formación pasa a ser algo estrechamente vinculado al concepto de cultura y designa en primer lugar el modo específicamente humano de dar forma a las disposiciones y capacidades naturales del hombre. ¿Esto es verdad? No necesariamente es verdad. ¿Y por qué no es necesariamente verdad? Porque la cultura no hace al hombre. La cultura no hace al hombre, sino los principios hacen al hombre. ¿Qué significa esto? Que cultura con principios. Bien, porque hay formas culturales que son erróneas, porque han sido pasadas de generación en generación. Por ejemplo, en algunas culturas, el segundo hijo, en los indígenas viene abortado. La mujer se tira al río y lo aborta, ¿no? En algunas culturas del África, también aquí, algunas culturas amazónicas. Eso no significa que es algo bueno. Entonces, es todo un proceso en el cual se debe educar por qué en la vida no tiene que ser defendida desde el momento de nacimiento. O sea, son formas culturales que han ido, o decir, por ejemplo, los de Nueva Zelanda fuman unos güiros de marihuana largos, pero el hecho de que fuman la marihuana no significa que la marihuana sea moralmente lícita, permitida. Es una forma cultural que poco a poco tiene que adecuarse a una forma moral, porque no necesariamente el aspecto cultural no es necesariamente moral. No sé si me dejo entender. Es decir, hay formas culturales que tienen que adecuarse a la moralidad de unos principios de la verdad, porque si no caeríamos sencillamente en una cuestión de que cada uno tendría reglas morales que los hay, por supuesto, pero que diríamos como principios, culturalmente se acepta el aborto aquí en este país porque lo considera moralmente aceptable. No, puede ser legalmente aceptable, pero moralmente no es aceptable. O la eutanasia, moralmente aceptable, legalmente aceptable, pero moralmente no es aceptable. ¿Por qué? Porque son que han ido formas culturales de consenso, ¿no? Que han ido poco a poco tomando una forma de ley. Entonces, no necesariamente la cultura puede uno habituarse o ser condescendiente a que toda nuestra formación cultural sea necesariamente buena, porque también tiene que tener rasgos y principios morales, del bien sobre todo, de buscar a la persona. Cuando se desarraiga de la persona, entonces estamos sencillamente con cuestiones meramente mecánicas, socialmente de aprendizajes que tienen que ir poco a poco configurándose a la verdad. Conforme se avanza entonces en la existencia individual, cada persona se va configurando, dando forma a su ser humano. Y constatamos así que la persona es una realidad que esencialmente tiene que ir haciéndose por medio de su experiencia de encuentro con los demás. Entonces, una persona no se ubicaría sin la capacidad de la relación con otro, ¿no? Incluso hasta el término religioso, ¿no? Religare significa unir, ¿no? Religar y unir. ¿Y unir qué? Al hombre con Dios. Religar, religión. Viene esa unidad de Dios con el hombre o el hombre con Dios. Igual. Ese proceso de ir conformándose en una unidad sistemática, ¿no? Y particularmente, y de esa experiencia se encuentra con la realidad y lo va constituyendo física y realmente su realidad de persona. El ser humano, enfrentado con la realidad, se va implantando en el mundo
en su forma muy particular de su realidad humana. Entonces, la experiencia que el hombre hace de la realidad condiciona su vida toda, porque se mueve en ella, con ella, para ella y por ella. Después de la experiencia, el ser humano se ha modificado en su realidad personal y ya no es el mismo antes de la experiencia. ¿Y qué es lo que le quiero decir con esto ya para ir más tierra a tierra a nuestro concepto de formación de conciencia? Todo lo que tú, por ejemplo, le dictes a un niño es como un papel en blanco. Todo lo que tú le enseñes de pequeño le quedará para toda la vida y va a ser muy difícil procesarlo diferentemente, porque es un papel en blanco que le vas escribiendo, vas configurando una personalidad. Y por eso que es necesario una formación de los primeros días. Yo diría que la formación comienza del vientre de la mamá. Cariño, el aprecio que ambos le pueden hablar al niño en el vientre materno. Pero más aún, cuando ya el niño esté en un proceso de formación, es necesario que ese niño tenga una buena educación. No solamente en la escuela, sino en la casa. La escuela es subsidiaria. Ay, mi hijo le están enseñando mal en la escuela. No. Tu hijo no le están enseñando mal en la escuela. Puede ser que existan malos profesores, puede ser que existan, y los hay, lógicamente. Pero la primera educación está en casa. La escuela es una ampliación de la sala de tu casa. Debería ser una ampliación de la sala de la casa, la escuela. Pero no podemos nosotros sencillamente delegar a la escuela algo que compete específicamente a los padres. ¿Cuál es mi deber? Antiguamente no se preguntaba, y es bueno, es bueno, ¿cómo debo comportarme? Entonces existían grandes manuales de formación ética, ¿cómo debes comportarte? Decía, ¿cómo me debo comportar? Hoy día hemos pasado del cómo al por qué debo comportarme. Al por qué debo comportarme. Y me parece muy bueno ese tipo de cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué yo debo comportarme de ese modo? ¿Por qué yo debo aceptar lo que la iglesia me dice? ¿Por qué debo aceptar este precepto? ¿Por qué? Entonces, primero de Pedro, capítulo 3, dice algo muy importante. Hay que dar razón a todo aquel que te pide una explicación. Dar razón de nuestra fe, dar razón de aquel que pida una explicación. Lógicamente, si yo le digo a un actor de que el aborto es un pecado que va en contra del quinto mandamiento, me queda y me da una patada. Pero si le digo que es un derecho fundamental la vida humana y que se atenta contra la ley natural, pues hay un diálogo y un interés en el cual quiere saber por qué está hablando de ley natural y por qué está hablando de derecho fundamental. Y hay un acercamiento. O sea, no nos quedemos sencillamente con discursos de sacristía que son buenos para ti y para mí, que somos católicos. Hay que dar respuesta a esa amplitud de sé que tiene la gente, que tienen los jóvenes, que tienen los niños, por respuestas fundamentadas. Entonces, la persona que ha entrado en este proceso de concientización se convierte en constructor y dueño de su propia libertad, a la cual nosotros estamos llamados a que esos niños crezcan en ese proceso de libertad. Pero, ¿qué es la libertad, en definitiva? La libertad no es lo que se me da la gana hacer, ¿no? La libertad, la capacidad de elección que tiene el hombre, ¿no? Bajo un bien que posee o pretende poseer, ¿no? Es necesario que esa libertad esté configurada en la verdad. Si la libertad no está configurada en la verdad, entonces es el libertinaje, porque una libertad sin norma es libertinaje, una libertad con norma es verdadera libertad. Un padre de familia que dice, yo amo a mi esposa, eres libre porque amas a tu esposa. Yo digo, soy libre y tengo 18 años y puedo ver películas pornográficas. No eres libre, porque la libertad consiste en la verdad, no en la mentira. Cuando más nos configuramos a la verdad, más nos educamos a la verdad, más libres somos. Pero si nos alejamos de la verdad, somos esclavos. La libertad tiene que configurarse a la verdad. ¿Quién lo dice? Usted, padre, no, lo dice Gálatas. Hermanos, ustedes son llamados a ser libres. Vivan según el Espíritu y no serán esclavos de los deseos de la carne. Antes bien háganse ciegos por amor los unos a los otros, porque es fácil ver cuáles son los que siguen la naturaleza humana. Tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos, forman divisiones, grupos, son asesinos, borrachos y comilones. Lo que hacen esto no tendrán parte en el reino de los cielos. En cambio, lo que el Espíritu de Cristo produce es amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, dominio propio.
Y los que son de Cristo ya han crucificado la naturaleza humana con sus pasiones y sus deseos. Es decir, la libertad, la formación a la libertad se configura uniéndose a la verdad, no alejándose de ella. Cuando más nos unimos a la verdad, soy libre y amo a mi esposo, eres libre porque amas a tu esposo. Soy libre y le soy fiel, eres libre y le eres fiel. Soy libre y le saco la vuelta, no eres libre, eres esclavo. Porque la libertad consiste en la verdad, no en la mentira. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a ser única y exclusivamente facilitadores del reino de Dios en la realidad social donde nos encontramos sumergidos nosotros. Facilitadores del reino de Dios. Y para ser facilitadores tenemos nosotros ahí una responsabilidad. Los niños se convierten en esos medios de ser ellos los que se conectan con ese mundo que queremos. Un mundo de paz, no solamente la paz del silencio, de las armas, de los países beligerantes que se pelean con la soberanía del mundo, sino una paz duradera, una paz donde podamos nosotros dialogar, una paz donde seamos capaces de poder ponernos de acuerdo, ¿no? Y buscar el mejor bien posible para los demás, ¿no? Entonces la paz ya no se vuelve sencillamente en un silenciador de minutos, sino una cuestión estable porque es una paz nacida del reino, nacida de Dios. Yo creo que todo ese proceso, los padres de familia, sobre todo CEOs, que son los primeros no educadores de los hijos, están llamados a ver esas fortalezas y esas debilidades. Y uno ve las fortalezas y las debilidades en esa capacidad de interacción que deben tener con el niño para ayudarlos a crecer. O sea, no imponiendo, porque los niños no podemos tampoco imponer en nuestras cosas, ¿no? Porque la educación no implica una imposición. La educación es un llevar de la mano. El pedagogo es aquel que acompaña, no es aquel que impone, ¿no? Y yo pienso que es una tarea y un reto también el día de hoy, frente a también a otras situaciones en las cuales vemos que los niños y todos los jóvenes están un poco más absortos en otras cosas que propiamente en la familia, ¿no? Porque así se quiere formar de ese modo, ¿no? Un gusto tenerle nuevamente entre nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros ha sacado con su lápiz y papel, por lo menos yo tengo aquí algunas cosas, anotaciones de lo que usted ha ido señalando, y para formarme también y formarnos la conciencia que parece ser una realidad dinámica que necesita todos los días, siempre a la luz de la palabra de Dios, tener una formación aún mayor. Padre, esperamos de usted su bendición, no sin antes decirle a todas las personas que se han comunicado con nosotros que somos la Fundación Ciudad de Papel quien está llevando a cabo esta tarea de evangelizar también a través de este medio, y les agradecemos su presencia a los padres de familia, a la hermana directora a la cual venimos escuchando, a la cual le damos un abrazo. Acuérdense también que la Fundación ayuda a muchas otras personas, 566-1869, 566-0264, los teléfonos para ayudarnos con sus donaciones. Un abrazo, Padre, y esperamos su bendición. Muy bien, que el Señor Todopoderoso y Eterno, fuente de vida y de gracia, derrame su bendición sobre ustedes, que en alegría lo alaben, que en la tristeza lo busquen y que siempre encuentren el consuelo cercano de su ayuda. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Feliz noche a todos. Bendiciones. Buenas noches a todos.